Isaías 36. Aconteció en el año 14 del rey Hizkiyahu. Aquí el profeta básicamente hace como un paréntesis, como siempre utilizo esa palabra para la lectura de la escritura. En este caso para hablar de una historia, algo que estaba sucediendo en ese momento, en lo que Yahweh lo utilizó para hablar con el rey. Entonces, hasta el momento, el 90% casi de lo que hemos leído en Isaías ha sido profecía, 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 que se cumpliría en el tiempo de él y después en nuestro tiempo, como ya lo he explicado. Y por otro lado, vienen episodios como había pasado con el del hijo de él, que le dijo póngale este nombre porque algo va a pasar en Israel y todo lo demás que ya vimos. Ahora viene este episodio en el que se da una amenaza a Israel por parte de Sennacherib, el asirio. Como muchas veces he mencionado, el asirio es un nombre que se utiliza en la escritura proféticamente para referirse a la bestia. Como he dicho, uno de las principales representaciones de la bestia es Nimrod, después está Sennacherib, y también Antíoco Epífanes. Y ahorita estamos con una historia de cómo Sennacherib llegó a amenazar a Israel. Esta historia es importante y me parece ahorita clave porque, como mencioné, para los judíos se dio Rosh Hashanah hace un par de días. Para ellos eso es el inicio del año, y con la excusa del corona metieron a todo el país en ese mismo día y por varios días, de tal manera que no van a poder celebrar las fiestas juntos en sus casas, con la excusa de que el corona se empezó a empeorar. Pero según un reporte que salió, en realidad había sido, ya lo tenían planeado desde hace un tiempo, y era no por el corona sino por amenaza de Irán y Hezbollah. Entonces esperan o piensan que puede suceder un ataque en cualquier momento, y por eso metieron a la gente, y para no asustarlos de guerra les dijeron del corona, aprovechándose de todo lo que está pasando en el mundo y cómo han usado eso para otro montón de cosas. El hecho de que Sennacherib invada es muy particular. También aquí aparece este rey Hizkiyahu, conocido como Ezequías. Hizkiyahu, que quiere decir mi fuerza de Yahweh, o la fuerza de Yahweh, o a quien Yahweh fortalece. Él es una representación del último. De hecho, en el judaísmo se dice, tienen escrito bastante, que Ezequías pudo haber sido el cumplimiento del Mesías, pero que solo le faltó una cosa por cumplir para convertirse en el Mesías. Según los judíos, vuelvo y repito, es posible que parte de las profecías que se habían mencionado en capítulos anteriores, que sabemos son de Mashiach, hayan estado relacionadas con Ezequías, con lo que Ezequías daría en su tiempo. Y por eso Ezequías es un reflejo tan claro de Mashiach. Sin embargo, Ezequías en particular, al ser rey, al ser su nombre a quien Yahweh fortalece, y como sabemos todo lo puedo en el Mesías que me fortalece, eso quiere decir que Ezequías representa al último, al que viene como príncipe para convertirse en el rey de reyes, el que es fortalecido por la primera manifestación de Yahweh como Yahushua, el que agarra la espada para vencer al enemigo. Ezequías es una representación de Mashiach cuando viene como rey. Por eso Ezequías es, aquí aparece, ¿verdad?, como el rey de Yahudá. Aquí, al estar ya Yahudá y Israel separados, es similar a como David llegó a ser primero rey de Yahudá y después rey de Israel, que es como Yahushua, que ya tomó una parte y ahora viene el último para completar de tomar al pueblo. Entonces, además de eso, ¿verdad?, Hizkiyahu, al ser descendiente de David, es visto como una representación de Mashiach ben David. Y repito, tanto así que ellos consideran que él fue el mejor ejemplo de Mashiach y que él pudo haber sido Mashiach, porque para el judaísmo en todas las generaciones hay un Mesías potencial. Y se dice que Ezequías fue el de su generación y que ha sido
el, el más cercano, puesto que solo le faltó hacer una cosa para ser Mashiach, según el judaísmo, repito. Además de eso, al ser hijo de David, es particular con lo que leímos también el jueves en Mateo, de cómo el número 14 es el valor numérico de David. El número 14, valor numérico del nombre de David. Y aquí dice, aconteció en el año 14 del rey Hizquillahu. Entonces, como diciendo, cuando Hizquillahu llegó a la posición de David, después de 14 años de experiencia, en el sentido del número que se presenta ahí. En un comentario, vamos a ver un momento. El año 14, es decir, el 701 antes de Mashiach. Entonces dice, aconteció en el año 14 del rey Hizquillahu, que es Sennacherib, rey de Asiria. Como saben, ¿verdad? Ashur quiere decir a un paso. Se conecta bastante con el becerro por la forma en que se escribe. En lo negativo como el becerro de oro, en lo positivo el último que viene a rectificar eso a través de su muerte, como el becerro de Yom Kippur. Sennacherib quiere decir el pecado multiplicado. No, es que dice sin en inglés es pecado, pero aquí se refiere al dios Luna, llamado Sin. Como he hablado muchas veces, la luna en lo masculino negativo se conecta con Samael, en lo femenino se conecta con la reina del cielo, el espíritu maligno que adora muchas personas con el nombre María y otros con otros nombres, Isis y así. Y por otro lado, Alá es un nombre que antes era usado para referirse al dios Luna. Entonces esto también se conecta con Alá. Repito, los musulmanes a través del nombre Alá en realidad invocan a un dios Luna con ese nombre. Otras prácticas y otras cosas conectan con Lucifer, pero en este caso Alá es un nombre que quiere decir también en hebreo maldición. Una de los tipos de maldiciones en hebreo se dice Alá, entonces quiere decir maldición, y es el de la oscuridad, por eso representado por la luna, cuando se ve la luna como masculino. Muy interesante que Sennacherib quiere decir entonces la luna multiplicó a los hermanos, o multiplicó el fruto. Como se sabe en la escritura, la luna ayuda para que unos árboles y plantas den más fruto. La luz de la luna que produce algo diferente a la luz solar. Entonces me parece particular esto como hermanos, pero hermanos de la noche, hermanos de la oscuridad, puesto que son hijos de la luna. Y como he mencionado en otros estudios, es muy particular que entre los pueblos del mundo, los que más se multiplican son los musulmanes y segundo los llamados latinos. Y curiosamente ambos son descendientes de Abraham, a quien se le prometió que sería multiplicado como la arena del mar. Entonces, curioso que diga aquí, la luna multiplicó a los hermanos como hijos de la noche, y la luna se refiere a, bueno, aquí sale como Sin, y sería hoy en día Alá, cuyos creyentes se han multiplicado y siguen la oscuridad. Entonces aquí Sennacherib de Asiria vendría a ser conectado con hoy en día los musulmanes, que son básicamente los que se están levantando en contra del Israel de hoy en día, allá en Israel, para tomar la tierra y todo eso. Entonces me parece muy particular este nombre, Sennacherib, rey de Asiria. Asiria, que se conecta con Babilonia porque es la misma parte geográfica, una que otra partecilla quizás sea un poco diferente, o por cómo se iba extendiendo los reinos con el tiempo, pero es principalmente Babel, después Babilonia, bueno, conocida como Babilonia, pero el nombre original Babel. Entonces Asiria a un paso, y Sennacherib, la luna ha multiplicado los hermanos. Si vemos solo los nombres, y porque empieza con un nombre positivo, Hizquillahu, a quien Yahweh fortalece, entonces tendríamos que tomar la luna como Jericó, como la tierra prometida, como el espíritu que ayudó a la congregación a tomar la tierra prometida en el inicio y lo hará en este tiempo final.
Con eso me refiero a que Mashiach se presenta como sol de justicia y por ende la congregación como la luna, en lo que es positivo. Entonces, viéndolo así, aquel a quien Yahweh fortalece multiplicará los hermanos en la noche. Curioso, viene como ladrón en la noche. Entonces aquel a quien Yahweh fortalece multiplicará a la congregación, que son sus hermanos, en la noche, como el becerro de Yom Kippur, o está a un paso de hacerlo, como se quiera tomar a Siria. Y después viene Yahudá, que sería aquel que alaba a Yahweh. Después viene Asiria, está a un paso, o es el becerro de Yom Kippur. Repito, por las dos formas en que se podría ver Ashur, conocido como Asiria. Y Jerusalén, que es la enseñanza de paz, o aquel que tira la paz, que tira la instrucción. Y digo tira porque en hebreo la raíz de Torah, curiosamente, es como tirar una flecha en el blanco. Pecar es fallar el blanco. Entonces Jerusalén se puede ver como la enseñanza de paz, se puede ver como el que envía la paz, el que instruye con paz. Con todo eso que he dicho, veo los nombres nada más. Y dice: aquel a quien Yahweh fortalece a la luna, que es la congregación, multiplicará a sus hijos, que serían por ende sus hermanos, ¿verdad? Como los hermanos del último en la congregación. Entonces, aquel a quien Yahweh fortalece multiplicará a los hijos de la congregación en la noche, porque viene como ladrón en la noche, como el becerro que muere en Yom Kippur y está a un paso. Aquel que alaba a Yahweh, el becerro de Yom Kippur, a un paso, para dar la instrucción de la paz, para traer la paz, como el que Yahweh fortalece. Entonces, eso con los nombres. Aconteció en el año 14 del rey Hizkiyahu que Sennacherib, rey de Asiria, Ashur, subió contra todas las ciudades fortificadas de Yahudá y las tomó. El rey de Asiria envió al copero mayor con un gran ejército desde Laquis. El copero mayor, esto, ¿verdad? Nos hace recordar al Génesis, que lo leeremos eventualmente en Shabbat, cuando Yosef estuvo en la cárcel con el copero y el panadero. El copero le daba el vino al rey, al faraón, y al darle el vino, él tenía que probarlo, y básicamente quería decir que estaba dispuesto a dar su vida por el faraón, puesto que era muy común envenenar a los reyes dándoles comida envenenada, la redundancia. Entonces él tenía que probar el vino antes y después dárselo al rey, y por ende era una persona muy cercana al rey, tanto así que en este caso vemos en otras ocasiones donde lo utilizaban como el mensajero principal, como se ve en otras ocasiones de la escritura, no necesariamente con el vino, sino como aquí lo vemos, que fue de mensajero. Vamos un momento a Génesis 40, el verso 8. Ellos le dijeron, el copero y el panadero, bueno, principalmente el copero, después fue el panadero que se metió: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Yosef le dijo: ¿no son de Elohim las interpretaciones? Aquí vemos la importancia de cómo se mantuvo humilde, y principalmente no tanto lo humilde, sino manifestar la verdad clara de que Yahweh el que da todo, el entendimiento, sabiduría, interpretación, absolutamente todo. Por ende no se lo atribuye a él mismo, a pesar de que Yahweh está por usarlo para interpretar estos sueños. Entonces, antes de interpretar, deja claro que la interpretación viene de Yahweh de todas maneras. Entonces dice: no son de Elohim las interpretaciones, contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a Yosef y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos. Cada sueño tiene una interpretación, y también obviamente Yahweh, dependiendo de la persona, dependiendo de su vida y otro montón de cosas así, los sueños que tiene. Pero se habla de que todos los sueños tienen una parte profética. Se dice que la parte profética es con respecto a la persona que tiene el sueño y con respecto básicamente a su pueblo. En el caso nuestro sería con respecto a Israel, como aquí Yosef vio a través del sueño del copero y del panadero una profecía que también estaba relacionada con él mismo,
con su pueblo Israel, además de la profecía que le dio o la interpretación que le dio personal al copero. Entonces dice, el jefe de los coperos contó su sueño a Yosef y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Como sabemos, la vid de Israel, y después Yahushua dijo, yo soy la vid. Y en la vid 3 sarmientos, como los 3 días de Yahushua muerto, como los 3 patriarcas de la vid de Israel. Y ella echaba brotes, florecía y maduraban sus racimos de uvas. Y que la copa del faraón estaba en mi mano. Y tomando yo las uvas, las exprimía en la copa del faraón y ponía la copa en la mano del faraón. Yosef le dijo, esta es tu interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días te levantará el faraón. Al cabo de 3 días levantará el faraón tu cabeza, te restituirá a tu puesto y darás la copa al faraón en su mano. Así como después de Yahushua de 3 días estar en el pozo, en la muerte, Yahweh lo levantó y lo puso a la derecha de él, porque entregó su vino, la sangre del cordero. Entonces eso era una profecía de lo que pasaría a Israel, de cómo Yosef saldría de la cárcel y después de Yahushua mismo que moriría y 3 días después se levantaría para estar a la derecha del Padre. Después viene el panadero y el panadero se ve algo negativo y está conectado básicamente con el que pierde su trabajo, que sería con el malaj caído. Después cuando veamos eso lo explicaré más a fondo, pero como estamos con el copero es que vine a leer eso. Entonces, así como este copero de Yosef era el copero del faraón, entonces era de alguien negativo, aquí tenemos en Isaías el copero de Sennacherib. Pero repito, la profecía del copero tenía que ver con Mashiach. Entonces el copero está relacionado con el vino y por ende con la sangre derramada. Entonces dice, el rey de Asiria envió al copero mayor con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Hizquiyahu y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Vemos que viene el enemigo contra Hizquiyahu y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Curiosamente en Malaquías vemos que Yahweh profetiza de la segunda venida y utiliza una palabra similar al decir en Malaquías 3, dice, pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? En el verso 2, o ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque es como un fuego purificador y como jabón de lavadores. Pero ahora es Sennacherib que envía a su copero mayor, que sería como un falso Mesías, y lo lleva a acampar al lugar del lavador, que me recuerda a cómo hablamos la vez pasada de que los del mundo, los Illuminati y todos ellos, lo que tratan de hacer es cumplir las profecías a su manera para así engañar al mundo, mientras que Yahweh lo está haciendo todo como Él dijo que lo haría a su manera, de una manera espiritual, por ende invisible, ¿verdad? Para al menos lo físico. Entonces me parece curioso cómo el copero, ¿verdad? Con lo que mencioné ahora del sueño del copero de Egipto, como Sennacherib, que en lo negativo sería el que multiplica a los hijos de la oscuridad, envía a su copero mayor con un ejército para atacar Israel y lo hace acampar en un lugar llamado el lavador. Y aunque ahora mencioné el hecho de que es muy particular esto, porque a partir de hoy los israelitas están esperando, o no digo esperando, bueno, algunos me imagino que sí, pero creen que puede darse un ataque. Entonces están bajo amenaza de musulmanes, como se puede sacar aquí con lo que mencioné de la luna y el ataque de Sennacherib hacia Yahudá. Pero por lo otro que estaba mencionando, ahora se conecta mucho con el último, cuando se manifiesta el último y la bestia prepara al falso Mesías para que venga al mundo como si fuese el verdadero, el lavador, el falso Mesías siendo el copero mayor.
y Sennacherib siendo Satanás, Lucifer, haciéndose pasar por el Todopoderoso, ¿verdad? Bueno, como lo llaman en el mundo, Dios, lo cual está correcto porque Dios es Zeus. Esto es algo que sucedió históricamente, así nos lo está relatando Yeshayahu. Segundo, me parece particular en el día que estamos, cómo se conecta también con lo que está pasando en Israel, el ambiente que tienen con lo que los cristianos llamarían la guerra de Gog y Magog, digo yo, según la forma en que interpretan las profecías, sin tomar en cuenta el Gog y Magog de Apocalipsis, al puro final. Y tercero, el hecho de que cuando esté el último, que sería como Ezequías, la bestia, que es como Sennacherib, utilizado por Satanás, va a preparar al falso Mesías, quien se va a manifestar con un ejército para destruir a todos los que no lo adoran, como si él fuese el lavador. Y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y vean, en el camino de la heredad del lavador, confirmando lo que decía el camino. Tras de eso lo menciona, puesto que Yahushua es el camino. Entonces después dice, y salió a él Eliakim, hijo de Hilquía. Dice, y salió hacia él Eliakim, ben Hilquiyahu. Una vez más, nombres muy particulares, muy poderosos, y que se conectan y confirman lo que vengo diciendo de que representa cuando viene el último, la segunda venida, y la bestia le manda amenazas de que lo va a matar, en pocas palabras. Como sabemos, cuando Yosef tuvo el sueño de que Yahweh lo utilizaría, volviendo a la historia de Yosef, ¿verdad? Igual que lo del copero, Yosef se soñó que las espigas de sus hermanos se inclinaban ante la espiga de él que se levantaba, utilizando el verbo kum, que es la raíz del nombre Eliakim, mi poderoso se levanta. Entonces, por eso es que Eliakim lo fue a ver, como diciendo que Yahweh se levanta a defender a los dos testigos, el testigo como Moshe, como Hizkiyahu. En este tiempo, lo que se está representando, ¿verdad? En este tiempo nuestro, se está representando aquí en Isaías. Y hijo de Hilquiyahu, que quiere decir la porción de Yahweh. Entonces, aquel a quien el poderoso levanta es la porción de Yahweh, siendo la cabeza de los 144,000, que todos son un cuerpo y por ende la porción de Yahweh. Y salió a él Eliakim, hijo de Hilquiyahu, el mayordomo, Sebna, el escriba, y Joá, hijo de Asaf. Aquí se ve otra confirmación de que es una representación del último Hizkiyahu, porque además del nombre Eliakim, que quiere decir a quien Yahweh levanta con el verbo kum, Shebna quiere decir vigor, Yoá quiere decir es Yoaj, quiere decir Yahweh es hermano. Entonces, como sabemos, Yahweh se manifiesta como primero y último. Yahweh se mantiene como padre y se manifiesta dos veces en la tierra, primero y último. El primero sería el primogénito, obviamente el último sería el segundo hijo, como en la historia del hijo pródigo, que el hijo pródigo era el segundo, y el que nunca había pecado y todo era de él, lo mismo del padre, era el primogénito. Entonces, el hecho de que dice Yahweh en el nombre Yoaj, Yahweh es hermano, es porque ahora vino como el hermano de Yahushua. Yahweh viene como el último, viene como padre y es hermano de el primero. Entonces Yahweh es hermano, eso es Yoaj. Y para terminar de cerrar, de confirmar, Asaf quiere decir el que añade o el que recoge, y es la raíz de Yosef, y es de Yosef que viene el último, o sea, Yosef es la raíz del último, genéticamente hablando. Entonces se ven muchas conexiones aquí, y solo por eso voy a decir rápidamente el mensaje que se ve con los nombres desde el inicio, sin explicar mucho, puesto que ya expliqué bastante. Aquel a quien Yahweh fortalece, multiplica a los hijos de la congregación, que es como la luna, Jericó. Está a un paso, como el becerro que muere en Yom Kippur, y alabará a Yahweh, como el becerro de Yom Kippur, y a un paso está de traer la instrucción de paz,
de tirar como con flecha la paz, aquel a quien Yahweh fortalece, el lavador, a quien Elohim levanta por la porción de Yahweh, o sea, por los escogidos, con vigor, siendo Yahweh ahora el hermano que recoge, que cosecha o que añade y que viene de Yosef. Y curiosamente Yahushua mismo dijo, uno es el que siembra, otro es el que cosecha, refiriéndose a que él mismo sembró, puesto que él dijo, yo soy la semilla y la semilla tiene que bajar y morir para que pueda dar fruto. Entonces, Yahushua como la semilla, el que siembra, y el último como el que cosecha. Y aquí lo vemos, representando que ya viene el tiempo de la cosecha, el último se manifiesta, representado por Hizkiyahu. Entonces dice, Yoach, hijo de Asaf, el canciller, a los cuales dijo el copero mayor, decid ahora a Hizkiyahu. También cabe mencionar que se menciona a Eliakim, hijo de Hizkiyahu, Sebna, el escriba, y Yoach, hijo de Asaf, que se pueden ver como, ¿verdad? Como siempre he dicho, el número 3 representa a los muchos. Entonces es como si estuviese haciéndose una amenaza del enemigo hacia los muchos en el mundo que creen en el Todopoderoso y su Hijo. Dice Eliakim, hijo de Hilkiyahu, la porción de Yahweh, que se puede ver como los que, ya cuando separamos a los tres, como los escogidos, la porción de Yahweh, los 144,000. Sebna, el escriba, como los que tienen la autoridad para enseñar, para traducir la escritura, bueno, que tienen el poder para vender todas esas escrituras, y se puede conectar con los judíos, ¿verdad? Por fariseos y escribas. Y después Yoach, hijo de Asaf, como los cristianos, porque serían los descendientes de Efraín, descendientes de Yosef. Entonces, como en este caso, cuando separamos a los tres, los pocos, los judíos y los cristianos, y a ellos se dirige el copero mayor. Decid ahora a Hizkiyahu, en hebreo, díganle a Hizkiyahu, Hamelech Hagadol, al gran rey, Melech Hagadol. El hecho de que diga Hamelech Hagadol, que sería como el falso Mesías diciendo que Dios es el gran rey de reyes, sería el punto. Entonces, al Ezequías no le dice nada, nada más su nombre. Decid ahora a Hizkiyahu, el gran rey, el rey de Ashur, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Los reyes, era normal que cuando iban a destruir una tierra, le daban todo el crédito a su Dios, quien quiera que fuese, y tomaban los ídolos de la nación a la que vencían, como para decir que habían vencido a esos dioses, al poder vencer a sus naciones. Sennacherib había vencido ya a un montón de pueblos, y por ende, entre comillas, un montón de dioses, porque Yahweh lo estaba permitiendo y lo estaba utilizando para vencer a un montón de enemigos, y después él mismo sería destruido. Pero todo se le iba a la cabeza y él llega a pensar que es él mismo el que destruye a todos esos dioses, y piensa que el Elohim de Israel es igual a los dioses. Piensa que los dioses son lo mismo que Yahweh, como la mayoría de la gente dice, aún utiliza el título Dios para referirse a él, lo cual es un grandísimo error. Entonces, por eso le dice: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Vean qué particular. Hizkiyahu quiere decir aquel a quien Yahweh fortalece, o sea, es Yahweh en quien él se apoya. Como yo también he mencionado, cuando Moshe fue enviado, la vara de Moshe con la que hizo las plagas y milagros y demás, la vara representa la autoridad que recibimos en el nombre Yahushua. Entonces la vara representa la palabra de Yahweh, que según Apocalipsis 19:13 es el nombre Yahushua. Entonces Moshe es como el testigo, como Moshe, Aarón como el testigo, como Eliyahu. La vara es el nombre que utilizan ambos para hacer los milagros, en el nombre de Yahushua. Y una vara funciona para apoyarse. Por eso es que nosotros todos nos apoyamos en Yahushua, que es el nombre, sobre todo nombre, a través del cual podemos ser salvos.
porque cualquier pecado que nos haya hecho fallar, caer, es limpiado a través de Mashiach y por ende en él nos apoyamos. Similar al hecho de que Jacob, que representa al último, fue golpeado por el Malach y después fue rengueando. Después de que pelea con el Malach, queda con renguera y necesita un bastón. Según la tradición, Yahweh lo sanó, pero bueno, bendito Yahweh si así fue. De no ser así, habría empezado a necesitar un bastón a partir de ese momento, y eso en sí es para representar como el último viene como hijo pródigo y necesitaría en qué apoyarse, como cuando Jacob se acuesta y necesita una piedra que representa la piedra angular sobre la que se recuesta, y después la unge porque representa a Mashiach, el ungido. Por eso Yahushua, cuando ve a Natanael y bueno, otras cosas que ya he explicado en Juan, por si lo quieren ver, le dice que a partir de ese momento, una vez que ya Yahushua vino al mundo como la piedra angular, ya podrían ver al hijo del hombre, Jacob, acostado sobre la piedra, recostando su cabeza, porque antes de Yahushua venir no había donde el hijo del hombre pudiese recostar su cabeza. Al venir Yahushua se convierte en la piedra angular sobre la cual el último puede recostar su cabeza como Jacob. El último puede usarlo como su bastón, su apoyo, como Jacob. Entonces Jacob por eso fue que le dieron ese golpe, por eso necesitó un bastón, por eso necesitó esa piedra, porque representa al último que necesita de Yahushua, su manifestación, lo que él hizo para poder cumplir su parte. Como lo vemos en Isaías 63 más adelante, cuando Yahweh dice que él mismo se salva, su propio brazo lo salva porque no había nadie más que lo salvara. El último viene al mundo y no encuentra salvación en ninguna religión, solo la encuentra en su propio poderoso, quien se manifestó hace 2000 años para dejar la salvación disponible. Y por eso tiene que volver a su padre como el hijo pródigo, después de haber estado con los cerdos. Curiosamente, los cerdos evocan la historia de cuando el gadareno Yahushua le sacó la legión, y toda esa legión entró en 2000 cerdos para representar cómo por 2000 años estaría una doctrina de demonios en el mundo controlando la enseñanza. Por ende tendría que venir el último para quitar la apostasía, sacando esa legión. Y bueno, y otras cosas que se pueden decir. Entonces, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Hizkiyahu se apoya en Yahweh, representa el último que se apoya en Yahweh a través de Yahushua, como Moshe con su vara, como Jacob con su bastón. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que la táctica y el poderío para la guerra de los que tú hablas no son más que palabras vacías. Curiosamente, Yahweh dice que él vencerá al imperio final, que es representado aquí por Asiria, el nuevo orden mundial, con su espíritu, no con ejército, no con fuerza física, sino con las palabras de su boca, con la espada que sale de su boca, con la Ruach HaKodesh. Entonces dice, yo digo que la táctica y el poderío para la guerra de los que tú hablas, que sería la prédica del último, por eso lo que habla, no son más que palabras vacías. Pero Yahushua dijo, mis palabras son vida y vida eterna, pero para los que no creen son locura. Por ende, para la bestia y ellos son palabras vacías, los nombres verdaderos y todo lo que aquí aprendemos. Entonces le dice, yo digo que la táctica y el poderío para la guerra de los que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Vean cómo en la misma pregunta está la respuesta. Porque el mí en hebreo es quién, mí, quién. Aquí le está diciendo, en mí confías, ¿en quién confías? Y recordemos que Yahushua es representado por la pregunta, por el quién, y el último por el qué. Entonces aquí está el qué confiando en el quién. Está el último confiando en Yahushua, Hizkiyahu confiando en Yahweh. Entonces en la misma pregunta, sin saberlo obviamente el copero, Yahweh nos está revelando que en quien confiaba Hizkiyahu era en Mashiach. ¿En quién confías para que te rebeles contra mí? Vean cómo llaman rebelde a Hizkiyahu. Aquí, por si algo, es Sennacherib hablándole a Hizkiyahu al enviar a su mensajero que lo representa. Por eso habla en primera persona, como todo mensajero, la cultura hebrea.
representa aquel que lo envía, y aún, ¿verdad?, en la cultura antigua básicamente, puesto que lo estamos viendo aquí con Asiria. Y los 3 representan a los creyentes, que después van y hablan con el 1, Hizkiyahu, que representa a los escogidos. Si separamos a los 3, sería el mundo entero de creyentes, como ya mencioné, judíos, cristianos y los pocos. ¿En quién confías para que te rebeles contra mí? Lo llaman rebelde, como van a llamar a los 2 testigos, porque viene como ladrón en la noche, porque se rebela en contra del sistema, en contra de la falsedad del mundo. Entonces el sistema, el enemigo, la bestia, el líder mundial, que todo el mundo va a adorar en cierta forma, y digo en cierta forma porque no como mucha gente quizá lo piensa, y por ende cuando vean a la bestia van a decir, no, eso no se está cumpliendo, o lo que sea, como suele suceder con todas las doctrinas, tristemente. Entonces, al decirle rebelde es porque a los 2 testigos los van a ver como rebeldes, herejes, en contra de la religión, en contra del sistema que todo el mundo acepta y ve como la salvación. ¿En quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este bastón de caña astillada en Egipto, lo cual era mentira. Parte del pueblo estaba confiando en Egipto, quería volver a Egipto, quería comprar caballos en Egipto, y por eso Yahweh les dijo que les iba a ir mal. Pero les iba a ir mal después de Hizkiyahu, por el mensaje, el mensaje que se nos tenía que dar, por el reflejo que se tenía que dejar, porque Hizkiyahu era un hombre apartado. Entonces le iba a pasar eso al pueblo por los pecados del pueblo, no por Hizkiyahu ser malo. Entonces por eso Yahweh iba a esperar hasta que Hizkiyahu muriese, para que pasara lo que iba a pasar con el pueblo. El pueblo en sí, mucha gente sí confiaba en Egipto, y por eso aquí lo menciona a Egipto como un bastón de caña astillada. Eso sería como que para los del mundo, es que hay tantas formas en las que se puede ver esto, espero no confundir a nadie. Para los del mundo, cuando nosotros les hablamos de Yahushua, ellos dicen que es exactamente lo mismo que Jesús. No entienden que Jesús en realidad fue una creación del sistema que termina siendo el falso Mesías, y por ende es completamente lo contrario, como le llamarían anticristo. Sin embargo, como en la mente, en sus corazones, ellos tienen completamente conectado a Jesús con el Mesías, entonces ellos dicen es exactamente lo mismo, simplemente cambiamos el nombre. Y no es así, porque ya en sus mentes está una imagen, está el que han visto en las películas, está con un montón de cosas que ha hecho el sistema. Entonces hay que eventualmente, o sea, se puede entender al inicio, empezar explicándole a la persona así, aquí dice, ¿verdad?, escribieron Jesús, pero debería decir Yahushua. Entonces lo que usted ha llegado a creer de Jesús, en realidad debería creer lo de Yahushua y empezar a deshacer todo lo de Jesús. Eventualmente, entre más crece en la fe y se da más cuenta de lo que el enemigo ha hecho en el mundo a través de lo que dice la escritura, entonces llega a entender que son completamente diferentes, y hasta da cosa decir que es básicamente lo mismo, porque es una herejía eso, decir que Jesús es Yahushua. Es un error garrafal que también mucha gente comete, como para decir un nombre y después decir el otro, y decir uno y después decir el otro, sin darse cuenta que están diciendo el del Mesías y el del falso Mesías, el Mesías y el falso Mesías, y por eso la gente está súper confundida, tristemente. Digo yo, aún en aquellos que han tratado de llegar a las raíces hebreas. Digo todo eso porque, a pesar de que los 2 testigos enseñan de los nombres verdaderos, para los del sistema, ellos están enseñando de la misma cuestión. Para los del sistema es el mismo Mesías que ha venido enseñando el cristianismo. Entonces por eso le dice, confías en Egipto, en ese bastón astillado. Curiosamente Yosef fue en Egipto donde Yahweh lo levantó. Curiosamente Moshe fue llamado egipcio y nació y fue cuidado por el faraón. Por eso es que Hizkiyahu se le acusa de ser rebelde como los egipcios y de confiar en Egipto, porque es como Moshe y como Yosef, porque viene con el testigo como Moshe, viene con los nombres nuevos, pero para los del sistema es exactamente lo mismo. Por eso lo acusan de seguir algo que no puede defender, algo que no puede ayudar. Y por eso, como he mencionado, Egipto representa la iglesia falsa, la religión mundial, la idolatría. Cuando vemos Egipto y Asiria, cuando sale Egipto y Asiria, en el contexto es la religión mundial y el gobierno mundial. Pero cuando sale solo Egipto, el desierto y la tierra prometida, eso ya es otra cosa. Eso es el mundo, la religión cristiana y el reino de Yahweh. 6. He aquí que confías en ese bastón de caña astillada en Egipto, en el cual si alguien se apoya se le clavará en la mano,
y se le atravesará, como tristemente los muchos que se van a rehusar a seguir la doctrina verdadera, a confiar en el verdadero nombre, y por ende, al estar todavía conectados con la falsedad, van a tener que ser astillados, traspasados o morir por confiar en Egipto, confiar en los caballos de Egipto. Y vemos en otro capítulo que decía: confías en el caballo de Egipto, y caballo en hebreo es sus. Por ende se conecta con el nombre falso Jesús. El creer en los caballos de Egipto se conecta con creer en los mesías falsos de las doctrinas cristianas, ¿verdad? Porque según cada doctrina así presentan a su Jesús, en el cual si alguien se apoya se le clavará en la mano y se la atravesará. Tal es el faraón, el rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Tal es el faraón, el rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Tristemente, los que confían en la falsedad van a tener que pasar por las plagas. Me refiero a estar en medio de, como las plagas de Egipto que ahora vienen para este mundo, 10 plagas durante la prédica de los 2 testigos, antes de las 7 plagas postreras, 10 plagas que se dan durante los sellos y las trompetas, por si algo. O sea, me refiero a los sellos y las trompetas, como esas 10 plagas. Y después matan a los 2 testigos y suena la 7ª trompeta. Entonces, el hecho de que hay mucha gente que va a rechazar a los 2 testigos, a pesar de creer en el Todopoderoso y creer en que Él envió a su Hijo y murió por ellos, pero rechazan a los 2 testigos, rechazan la doctrina verdadera, entonces eso va a hacer que ellos mismos tengan que morir y después ser resucitados, y si de verdad creían en el Mesías y tenían amor al prójimo y todo eso, pues son justificados y entran al reino como pueblo. Pero los que aceptan a los 2 testigos son su porción, los pocos que al aceptar a los 2 testigos Yahweh los transforma y los lleva y los convierte en reyes de su reino. Entonces, eso de que son astillados y que eso pasa, básicamente lo que va a pasar con los muchos, por confiar en la doctrina falsa. Y si me dices, en Yahweh nuestro Elohim confiamos, vean esto que interesante. Y si me decís, en Yahweh nuestro Elohim confiamos, ¿acaso no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Hizquiyahú y dijo a Yahudá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis? Entonces, lo mismo que va a pasar con los 2 testigos. Por ejemplo, sí, para explicar esto vamos un momento a Reyes. Segunda de Reyes 18 dice: en el 3er año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Hizquiyahú, hijo de Acaz, rey de Yahudá. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías. Hizo lo correcto ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos. Aquí esta es la clave. Hizo lo recto ante los ojos de Yahweh. Entonces, ante Yahweh él hizo todo bien. Sin embargo, para la gente que adoraba a los falsos, Elohim era un hereje y rebelde, como los asirios pensaban. Por eso ese mensaje. ¿Por qué? Porque Hizquiyahú había mandado destruir los ídolos que Israel había formado para decir que eran Yahweh, como cuando hicieron el becerro de oro y dijeron: vamos a celebrar fiesta a Yahweh, adorando el becerro de oro, lo cual no tiene sentido, pero así es como hacen muchos cristianos y católicos, principalmente cuando dicen que adoran al Todopoderoso a través de tal imagen, que la imagen representa, ellos no creen que la representa. Eso es idolatría. Entonces muchos dicen no idolatrar, y cuando explican lo que hacen muestran que están idolatrando, porque no entienden lo que idolatría verdaderamente es. Entonces, hay muchos en el mundo que dicen adorar al Todopoderoso y a su Hijo, quien envió como ungido para morir por nuestros pecados. Sin embargo, adoran ídolos, ya sea físicos o los que le han hecho en doctrinas falsas y que tienen en su mente, puesto que uno se le dice el nombre de Jesús y ya tiene una imagen en su mente de cómo se ve, por ejemplo. Y eso mismo puede ser un ídolo, así como el dinero puede ser un ídolo, así como una persona se puede convertir en su ídolo, ya sea un artista, un deportista o un esposo, esposa.
Entonces, vemos que Hizkiyahu, Ezequías, mandó a destruir todos los ídolos que la gente utilizaba diciendo que adoraba al Todopoderoso a través de ellos, que lo representaban, etcétera, etcétera. Hizkiyahu los destruyó, y para la gente fue como, ¿qué le pasa? ¿Por qué nos destruye? Como hoy en día los dos testigos se manifiestan, y al decir, por ejemplo, Jesús es el anticristo, los cristianos dicen, ¿qué le pasa? Está loco, es un hereje, sin entender todo lo que viene detrás de eso. Por eso toda la explicación que hay que dar para poder llegar a decir eventualmente eso, porque es la falsa doctrina que se ha dado a través de 2000 años la que formó al Mesías que van a terminar aceptando, llamado en la escritura el hijo de perdición, Mesías falso, anticristo. Entonces, la gente adora un ídolo, el último se manifiesta y destruye ese ídolo a través de la doctrina verdadera, a través de la escritura, destruye la imagen que la gente tiene de el Todopoderoso y del Mesías, la cual está incorrecta por los nombres Dios y Jesús específicamente, o el Señor también. Y al hacer eso, la gente lo ve como malvado, y el enemigo, el sistema, utiliza esa excusa para decir, y usted mismo habla mal de tal cosa, usted mismo dice esto, usted mismo se contradice, puesto que si me dice que confía en Yahweh, ¿por qué destruyó la imagen? Si usted me dice que confía en el Mesías, ¿por qué dice que Jesús es el anticristo? Dirían ellos al no entender y obviamente no tomarse todo el tiempo para escuchar toda la explicación, porque no quieren. Entonces, espero se esté quedando claro. Leo una parte más de lo que hizo Hizkiyahu. Quitó los lugares altos, los altares, como quitar las iglesias donde se enseña la mentira, ¿verdad? Que les llaman altares, los púlpitos y eso. Quebró las imágenes, como entrar a una iglesia cristiana y quebrar católica y quebrar todas las imágenes. Lo más seguro lo meten uno a la cárcel o quién sabe qué, pero es lo que se debería hacer, o sea, lo que merece eso. No estoy diciéndole a nadie que lo vaya a hacer, o sea, si quiere lo puede hacer, si puede, pero me refiero a si tiene alguna imagen de algún familiar que usted tenga la autoridad como para poder deshacerse de ella, me refiero, ¿verdad? No ir a una iglesia y cometer, porque ellos están tomando su decisión y después Yahweh en el fin destruirá todas esas imágenes a su tiempo. Entonces uno no tiene que ir a destruir las imágenes literalmente, como lo expliqué ahora, uno tiene que destruirlas espiritualmente, a través de enseñarle a una persona la verdad de esa imagen. Se destruye en su mente, en su corazón, lo que esa persona pensaba de. Entonces a eso me refiero con destruir las imágenes en la mente de la gente. Y si tenemos autoridad para algunas imágenes que se pueda encontrar uno en la casa, por quizá familiares del pasado, abuelos o lo que sea, pues aprovechar y destruirlas. Entonces, aquí Hizkiyahu aprovechó siendo el rey y dijo: aquí destruyo todas las imágenes que el pueblo adora. Quebró las imágenes, rompió los símbolos de Asera. Asera no se refiere a que eran de cera, sino que se refiere de Asherá, de Ishtar, Astarte, Semiramis, la que hoy en día adoran como María. Y en ese tiempo adoraban a través de árboles, como el árbol de Navidad. Entonces rompió también los símbolos de Asera, o sea, la doctrina de María la destruyó. Eso muestra que los dos testigos se manifiestan, hacen eso y los van a ver como lo peor por hablar mal de María, sin entender ellos que María no es ni siquiera el nombre de la madre de Mashiach, era Miriam. Entonces, dice, rompió los símbolos de Asera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moshe. La serpiente de bronce que había hecho Moshe. Yahweh le mandó a Moshe a hacer una serpiente de bronce para hacer un reflejo profético de cuando Mashiach sería elevado, como él mismo lo dijo, y el Hijo del Hombre será elevado como lo fue la serpiente en el desierto, la serpiente que hizo Moshe. Pero los Yahudim, después de ver que Yahweh utilizó eso, como hace tristemente la gente carnal, empezó a enfocarse solo en eso, en el objeto, y empezaron a adorarlo. Como el hecho de que Yahushua murió en un madero y alguien decidió hacer un objeto de una cruz con un bichillo puesto ahí, guindado, flaco, pero largo y todo eso, y la gente lo toma como que es, y lo usan como un símbolo que les da poder o perdón, o los limpia y los ayuda y lo idolatran.
Entonces la serpiente que hizo Moshe en el desierto, que era un reflejo profético, lo agarraron de ídolo. Hizkiyahu llega al reino y lo destruye. Entonces la gente decía, Hizkiyahu está loco, nos destruye a nuestros Elohim. Como hoy en día van a decir de los dos testigos, está loco porque habla en contra de Jesús, habla en contra de María, destruye el crucifijo si lo agarra. Entonces, porque el crucifijo es básicamente el ejemplo más claro, más obvio de lo que la serpiente que hizo Moshe en el desierto representa. Dice, rompió los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce conectado con Grecia, de donde viene la mayoría de la doctrina cristiana, como el mismo nombre cristiano vino de Grecia. Entonces, dice, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moshe, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso, que representa que le oraban. Hoy en día le oran a el falso a través de esa imagen de una serpiente guindada en un madero, en una cruz más bien, no, de madera también la mayoría, y la llamó Nehushtan, que quiere decir cosa de bronce, llamó a la serpiente. Entonces, volviendo a Yeshayahu 36, por eso es que el rey de Asiria le dice esto: y si me decís, en Yahweh nuestro Elohim confiamos, ¿acaso no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Hizkiyahu? Y dijo a Yahudá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. Entonces, para ellos, Hizkiyahu había hecho algo ilógico, algo raro, puesto que había mandado destruirlo de su propio Elohim, como si estuviese haciendo a la gente adorarlo a él mismo, puesto que les dijo a todos, vengan y adoren delante de este altar, refiriéndose obviamente al templo de Jerusalén, que era lo que Yahweh había mandado. Solo un lugar se podía ir a adorar, solo un lugar se podía ir a rendir honor. ¿Por qué? Porque después vendría Yahushua y se convertiría en ese lugar, para que nosotros oremos a Yahweh en nombre de Yahushua, en dirección a Yahushua, como Shlomo dijo, que todo aquel que adore en dirección y ore en dirección al templo, que Yahweh le responda a su oración. Eso era para representar que todo aquel que ore en el nombre de Yahushua, su oración sería respondida, porque Yahushua dijo, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días, refiriéndose a su cuerpo, porque una vez que el templo fue destruido, el de piedra, lo material dejó de ser, para que tomase su lugar lo espiritual. Por eso Yahushua, como el Adán postrero, el que trajo el inicio de lo espiritual, se convirtió en el templo verdadero hacia el cual oramos para recibir la respuesta. Verso 7, y si me decís, en Yahweh nuestro Elohim confiamos, ¿acaso no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Hizkiyahu? Y dijo a Yahudá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. Ahora pues yo te ruego que hagas un trato con el rey de Ashur, mi soberano. Ahora ya le dijo todo el mensaje que había mandado el rey, entonces ahora le habla de su parte, según él, como aconsejando lo que es lo que debería hacer, puesto que él conoce a su soberano. Yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes que los monten. Yo te daré 2000 caballos, lo mismo que hablábamos ahora, bendito Yahweh, con los 2000 cerdos, ahora 2000 susim, porque durante 2000 años la doctrina sería de Jesús, de he aquí el caballo, en hebreo Jesús, y en latín cerdo de la tierra, por eso entró en 2000 cerdos. Ahora en 2000 caballos se menciona el sistema. Senajerib menciona a Yahudá, yo le doy 2000 caballos, como repito, la doctrina del mundo, de la apostasía, que al final el sistema mundial va a terminar utilizando como la nueva religión del nuevo orden mundial. Curioso que mencione otra vez el número 2000. Ahora pues yo te ruego que hagas un trato con el rey de Ashur, mi soberano. Yo te daré 2000 caballos, y tú puedes dar jinetes que los monten. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi soberano, aunque estés confiando en Egipto con sus carros y sus jinetes? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin permiso de Yahweh? Fue Yahweh quien me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Vean eso, cómo terminan utilizando el nombre de Yahweh en vano. Por un lado, como dije ahora,
Yahweh eventualmente le va a permitir destruir la tierra a Siria, y bueno, Babilonia principalmente, por el hecho de que estaban en pecado Israel. Aquí estamos hablando específicamente de Yahudá también, ¿verdad? Yahudá y Jerusalén, que no era todo Israel, era una porción, los del sur, el reino del sur. Entonces, el hombre utiliza el nombre de Yahweh en vano para decir que Yahweh lo envió para destruir la tierra, que él mismo se lo dijo, lo cual el enemigo lo utiliza para engañar a las personas, como hay una historia muy triste en la escritura de cuando un profeta de Yahweh lo envía y Yahweh le dice: vaya y devuélvase, no haga nada, no entre a comer a ningún lado, devuélvase. Cuando él viene de camino, un supuesto profeta, un falso profeta, sale y le dice: a mí Yahweh me habló y me dijo que entrar a comer. Entonces dice: ¿en serio? ¿Yahweh le habló? Y dice: sí, ok. Y entró a comer, y cuando iba de camino se lo comió un león, por no hacer caso a la palabra de Yahweh. Entonces hay que tener mucho cuidado. El enemigo utiliza utiliza la escritura y la tuerce para decirnos algo y hacernos entrar en confusión, hacernos pensar que quizá Yahweh cambió de opinión, que quizá Yahweh a él le dijo algo diferente de lo que le dijo a uno. Y obviamente a él no me refiero al enemigo, sino me refiero al ángel o al pensamiento que le está llegando a la mente. Entonces hay que saber que cualquier cosa que venga a nosotros y que pensemos que viene de Yahweh, debemos asegurarnos de que se puede defender con la escritura, de que está en la escritura, porque ahí está todo ya revelado. Y después Yahweh nos da cosas personales, pero aún esas cosas personales se pueden defender con la escritura. Si es algo que está en contra de la ley de Yahweh o de lo que Yahweh nos manda, entonces no es Yahweh, es el enemigo que está tratando de hacer algo falso, una doctrina falsa, doctrina de demonios, por ejemplo. Entonces aquí vemos cómo el enemigo utiliza el nombre de Yahweh en vano para tratar de confundir a Hizkiyahu, de que quizás sí, Yahweh les está permitiendo venir a destruirme. Quizá el haber destruido esas imágenes, esos lugares altos, fue un error, porque ahora Yahweh le dijo a él que me venga a destruir. Todo eso es del enemigo para confundir. Como ya leímos en Reyes, Hizkiyahu era un hombre que actuaba según la voluntad de Yahweh. Entonces, como por otro lado también dije, Yahweh estaba utilizando a Sennacherib para destruir a esas otras naciones y demás, y por ende en cierta forma sí es cierto que Yahweh le estaba dando permiso de hacer cosas, pero ellos ya se están atribuyendo y diciendo que van a poder destruir a alguien que no iban a poder, porque Yahweh le iba a salvar. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin permiso de Yahweh? Fue Yahweh quien me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. El hecho de que esté así escrito, y con todo lo que he venido mencionando y lo que está por suceder en la tierra de Israel, y como dijo Yahushua: cuando vean la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, los que estén en Yahudá huyan a los montes, porque la destrucción va a empezar ahí, en Jerusalén, eventualmente. Y de hecho a los dos testigos Yahweh va a permitir que los maten. Entonces, en cierta forma, lo que se ve aquí, en lo que respecta a lo físico, la amenaza que le hicieron a Hizkiyahu, básicamente se cumple cuando matan al último, similar a como la amenaza que le dieron a Eliyahu se cumplió cuando Herodías le cortó la cabeza, o le dio la orden, o le pidió a Herodes que le cortara la cabeza a Juan el Bautista. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin permiso de Yahweh? Fue Yahweh quien me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joach al copero mayor: oigan esto, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en la lengua de Yahudá. Vean qué particular y qué importante ese verso. Ahí está diciendo: háblenos en un idioma de allá, como el que se hablaba en Babilonia, y por ende lo conocían en Asiria, y por eso le dice al asirio: hábleme en arameo, no nos hable en hebreo, la lengua de Yahudá. La cuestión era que ellos no querían que el pueblo se asustara con las palabras del copero, puesto que el copero estaba diciendo: Yahweh me envió a destruir. El pueblo iba a entrar en un miedo sorprendente. Entonces ellos le piden que hablen otra lengua. Y vean qué particular, para este tiempo el pueblo todavía no hablaba arameo, solo hebreo, puesto que le dice a copero: háblenos en arameo, no en hebreo, para que ellos no entiendan.
Eso es particular porque mucha gente dice que ellos hablaban arameo, no hebreo. Entonces, repito, esto es un tiempo bastante atrás, entonces aquí todavía el pueblo hablaba todo hebreo y pocos hablaban arameo, como estos que eran escribas, canciller y el mayordomo. Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en la lengua de Yahudá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Entonces dijo el copero mayor: ¿acaso me envió mi soberano a que dijera estas palabras a ti y a tu soberano, y no a los hombres? Oigan esta amenaza tan fuerte. Y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina, lo mismo que vosotros. Los está amenazando de por rebelarse los iban a sitiar de tal manera que no iban a poder salir a comprar comida, no iban a poder salir a obtener nada de alimento, y llegaría un momento donde ya se les acabaría y tendrían que empezar a comerse sus propios desperdicios. Entonces, tras de que ya oyeron que Yahweh lo mandó a destruir, oyeron que Ezequías destruyó los lugares de Elohim, y ahora que se van a comer su propio excremento y beber sus orines. Sorprendente, porque ahí ya hay 3 amenazas que se le van a dar a este mundo para que rechacen a los 2 testigos, diciendo: los 2 testigos están en contra del Elohim verdadero. Y lo voy a decir con los títulos que ellos utilizarían. Ellos van a decir: los 2 testigos están en contra de Dios y de Jesús. Entonces están en contra del cristianismo completamente, también del judaísmo, también del islam. Por eso nadie los va a querer. Los 2 testigos están en contra de todo ídolo, destruyen toda imagen, todo. Y después dice también, como ellos van a decir, que Dios les va a dar a ellos la autoridad de matar a los 2 testigos, que Dios les va a decir que maten a los 2 testigos y van a poder matarlos. Entonces las naciones van a decir si era cierto, Dios es verdadero según ellos, y toda la doctrina del Papa y todos ellos. Y por último, ya la amenaza de hambre y espada, que serían tercer y segundo sello, como los acabo de decir. Entonces, espada y hambre, segundo y tercer sello, después de los 2 testigos. Entonces vean cómo las 3 amenazas se conectan básicamente con los 3 primeros sellos. Hacer al pueblo que dice ser creyente en el Todopoderoso confundirse y tener miedo, pensando que el rey de ellos había abandonado a Yahweh y por eso había destruido sus imágenes, sus altares, la serpiente, los símbolos de acera, que ellos veían como todo correcto y para adorar al Todopoderoso, igual que hoy en día con las doctrinas falsas y los ídolos. Le dice que Yahweh mismo le dio la orden de ir a destruir toda la ciudad, entonces ellos de fijo iban a entrar en miedo. Y por último le dice que están expuestos a comer su estiércol y beber su orina, lo mismo que vosotros. Verso 13. Entonces el copero mayor se puso en pie y gritó a gran voz en la lengua de Yahudá. La lengua de Yahudá, no en arameo, porque ya vimos la diferencia. La lengua de Yahudá, hebreo, Lashon HaKodesh. Aquí diría: y se levantó el copero mayor y clamó con gran voz, Yehudit Vayomar, diciendo, en Yahudí, básicamente. No dice Lashon a Yahudí, dice en Yahudí. Muy particular, porque, o sea, que el hebreo, el lenguaje apartado, lleve el nombre en la escritura de Yahudí, en este caso Yahudit, quiere decir que el idioma nuestro es el de la alabanza a Yahweh, porque Yahudá quiere decir el que alaba a Yahweh. Entonces la mejor forma de alabar a Yahweh es con el idioma celestial. Por eso el idioma celestial sería llamado Yahudit, nuestro idioma, y por eso es muy importante aprender lo que se pueda de el idioma original. No específicamente que todo el mundo tenga que aprender hebreo, pero como sabemos, eventualmente Yahweh va a hacer que todo el mundo hable hebreo. Bendito sea. Entonces, a gran voz en Yahudí,
se puede ver entonces como la lengua de alabar a Yahweh, la lengua de alabanza a Yahweh. Y curioso que Yahudí no es israelí, porque es como los 144,000 los escogidos, que son los que le dan honor a Yahweh y por ende honor a su lenguaje, no así los muchos como Israel, que en realidad en la mayoría de los casos no les importa en lo absoluto, más bien lo ven como raro y otras cosas. Entonces, o legalista, nada que ver. Entonces dice por acá: entonces el copero mayor se puso en pie y gritó a gran voz en Yahudí, diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Ashur. El rey dice así: no os engañe Hizkiyahu, porque no os podrá librar. La bestia va a decir al mundo que no les engañen estos dos testigos, que no les engañen con esa doctrina, porque eso que enseñan es una mentira, no los van a poder salvar. No os engañe Hizkiyahu, porque no os podrá librar. Dice después: ni os haga Hizkiyahu confiar en Yahweh, diciendo: ciertamente Yahweh nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Ashur. No escuchéis a Hizkiyahu, porque así dice el rey de Ashur: haced conmigo la paz y salid a mí. Vean qué interesante: haced conmigo la paz y salid a mí. Y como hemos visto y se ha hablado muchísimo, principalmente en los círculos proféticos cristianos y judíos, ese pacto de paz, el de Abraham, que hicieron Trump con los Emiratos Árabes, Israel y demás, los otros que se están uniendo, muy particular, como dice esto acá, en contraste con todo lo anterior. No crean que los puede salvar Yahweh a través de los dos testigos o Yahweh mismo directamente, sino que les dice que hagan un pacto de paz con él. Entonces dice: no escuchéis a Hizkiyahu, porque así dice el rey de Ashur: haced conmigo la paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña, cada uno de su higuera. Recordemos que viña e higuera se conectan con el árbol de vida y el árbol de conocimiento. Por eso de la viña sale la sangre de la uva, que es el vino, y representa la sangre de Mashiach. Por eso la viña representa el árbol de vida, y la higuera el árbol del conocimiento. Por eso Adán y Eva se hicieron delantales de hojas de higuera, pensando que eso los iba a cubrir, sin saber que Yahweh les daría pieles, representando que el cordero tendría que morir para poder cubrir nuestras faltas. Es como la bestia ofreciéndoles la doctrina falsa que terminarán haciendo con la nueva religión o la religión mundial, y diciéndole que a través de esa religión van a obtener vida y conocimiento. Haced conmigo la paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, como de su doctrina, de su denominación, de su pozo. No tiene que ser la verdad de la escritura, sino que cada uno se puede hacer su propia verdad, como ellos dicen. Entonces en esa religión van a decir: usted puede creer en Allah, usted puede creer en Krishna, usted puede creer en tal otro, en tal otro, en tal otro, pero al final todos son uno. Entonces al final no importa nada. Haced conmigo la paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña, cada cual de su higuera, y beba cada cual de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, como una promesa de una tierra prometida, como en parte de esos tratados de paz que hacen de ofrecerle a los musulmanes o palestinos tierra, o darles una tierra similar. Dice: hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra. Vean aquí como la bestia está hablando como si fuera Yahweh, cuando Yahweh le prometió a Israel sacarlo de Egipto y llevarlo a una tierra prometida. Ahora Sennacherib está hablando como si él fuera Yahweh, le está diciendo: espérense a que yo llegue, como el falso Mesías, y los lleve a una tierra como la prometida, tratando de copiar, como hace Satanás, el plan de Yahweh, para que la gente que no entiende muy bien la escritura se desvíe por la confusión de las doctrinas falsas. Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, de lejem y de viñas. Les ofrece una tierra prometida, básicamente. Y curiosamente estaban en Yahudá,
Y Yahweh dice en Apocalipsis 11 que a los 2 testigos los matan en el lugar que en sentido espiritual es Egipto, donde mataron a Mashiach, y a Mashiach lo mataron en Jerusalén. Entonces, están ellos en Jerusalén y les dicen que los van a sacar de esa tierra para llevarlos a una tierra prometida, básicamente. Digo prometida para conectarlo con lo que dijo Yahweh. Es como la bestia diciéndole a los que están en Egipto, el Israel de hoy en día, que les va a dar un mundo nuevo, una vida mejor, si lo aceptan, si se ponen la marca de la bestia, básicamente. Espero esté quedando claro todos esos puntos. Entonces, haced paz conmigo y salid a mí, coma cada uno de su viña, cada uno de su higuera, beba cada cual de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de lejem y de viñas. Mirad que no os engañe Hizkiyahu, diciendo Yahweh nos librará. Entonces vean cómo está la bestia hablando, pero después habla de que va a venir, como si fuese el falso Mesías eventualmente. Cuando matan a los 2 testigos se manifiesta el falso Mesías. Entonces como si todo este tiempo representase los primeros 3 años y medio, y está hablando de que va a venir cuando se acaban esos primeros 3 años y medio. Y por eso les dicen, no crean en Ezequías, no crean en Ezequías, no confíen en Ezequías. Porque es como la bestia diciéndole al mundo, no confíen en los 2 testigos, no confíen en los 2 testigos hasta que yo venga. Y eso es muy particular, es muy importante, porque obviamente el enemigo va a hacer todo lo posible para que la gente no crea en los 2 testigos y así él poder manifestarse y que le crean a él. Entonces por eso él dejó claro aquí, no le crean a Ezequías, no le crean a Ezequías, tantas veces, Senajerib, hasta que yo llegue. Eso confirma, cuando vemos cada detalle, lo que representa Ezequías y demás, eso confirma que los 2 testigos tienen que venir antes de que venga el falso Mesías. No como dicen muchos que es al revés. Mirad que no os engañe Hizkiyahu, diciendo Yahweh nos librará. ¿Acaso alguno de los Elohim de las naciones han librado a su tierra de las manos del rey de Ashur? Entonces ven cómo los confunden. Primero que todo, los reyes de esas naciones no tienen nada que ver, o los Elohim de esas naciones no tienen nada que ver con Yahweh, el verdadero Elohim que los creó a ellos, a esos ángeles y a esas personas. Pero para las naciones, para los que no conocen a Yahweh, es lo mismo. El Dios de una gente es lo mismo que el Dios de otra, y el Dios de ellos es siempre más poderoso. Entonces como ellos iban a destruir todas esas naciones, ellos decían, todos esos dioses los hemos destruido, y como hemos podido destruir a todos esos dioses, vamos a poder destruir a Yahweh, que para ellos era un Dios. Entonces dicen, si ninguno de esos dioses se ha podido defender a su nación del rey de Asiria, ¿cómo creen ustedes que Yahweh lo va a poder hacer con ustedes? Claramente ellos no conocen a Yahweh. Entonces dice, ¿acaso alguno de los Elohim de las naciones ha librado su tierra de manos del rey de Ashur? Eso muestra cómo el rey de Ashur representa a Lucifer, que se manifiesta a través de la bestia, y después como el falso Mesías, en el sentido de que todo el mundo ve a él como el Dios de dioses, como el líder, como Zeus, que es el líder de los dioses. Por eso es que Dios viene de Zeus. Como sabemos, Heilel se impuso en el cielo como poderoso, y 1/3 de los ángeles se fueron con él. Logró convencer, y él es el Elohim de este mundo. Entonces él en cierta forma ha sido como el que ha controlado cada imperio que ha existido en el mundo, de una u otra manera. Entonces esto que se dice aquí de Senajerib se puede decir de Heilel, el ángel conocido como Lucifer. ¿Dónde está? Dice, ¿acaso alguno de los Elohim de las naciones ha librado su tierra de manos del rey de Ashur? ¿Ha librado alguno de Heilel? Y no, porque Lucifer se ha manifestado a través de cada uno de los reinos de la tierra, tristemente, y por eso ha habido tanta destrucción, tanto mal. ¿Dónde está el Elohim de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el Elohim de Sefarvaim? ¿Libraron ellos a Samaria de mis manos? ¿Qué Elohim hay entre los Elohim de las tierras que haya librado su tierra de mis manos, para que Yahweh libre de mis manos a Jerusalén? Vea cómo habla del rey de Senajerib y después habla en primera persona. Rey de Senajerib en primera persona, similar a como hacen los malachim de Yahweh cuando se le manifiestan a una persona. Y aquí se puede ver como eso que mencionaba, de que la bestia se le da poder de Lucifer. Entonces Lucifer está en el cielo, pero le da poder a la bestia, y después Lucifer, cuando cae, se manifiesta como el falso Mesías. Por eso es que se conecta básicamente con 3 entidades que están conectados todos con una misma raíz, siendo en ese caso Lucifer. Entonces, ¿libraron ellos a Samaria de mis manos? ¿Qué Elohim hay entre los Elohim de las tierras
de estas tierras, que haya librado su tierra de mis manos, para que Yahweh libre de mis manos a Jerusalén. Pero ellos callaron, no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. Bendito Yahweh, que se quedaron así y respetaron esa orden. Entonces Eliakim, hijo de Hilkiyahu, el mayordomo, Sebna, el escriba, y Joach, hijo de Asaf, el canciller, vinieron a Hizkiyahu rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del copero mayor. Rasgados sus vestidos, como similar a las ropas ásperas que se visten los dos testigos para su ministerio, confirmando lo que decía de que esto representaría los primeros 3 años y medio. Voy a ver rápidamente aquí los nombres: Hamat, Arfat, Sefarvaim. Hamat, fortaleza. Arfat, seré apoyado o seré expandido. Y Sefarvaim, nada más las dos Síparas. Sipar eran ciudades del norte de Babilonia, al lado del Éufrates, y adoraban al dios Sol, pero no dicen específicamente el significado directo. Entonces, la fortaleza será expandida y apoyada sobre la piedra angular, y los dos Síparas después viene Shomrom, serán guardados, o que se podría ver como los dos rediles, los pocos y los muchos, los dos grupos por los cuales Yahweh se manifestó como primero y último. Entonces, curioso que aún en la amenaza, los nombres que utiliza el copero mayor para la amenaza de Yahudá, Yahweh nos da una revelación de que él va a recoger a sus dos rediles y protegerlos en la cosecha. Y la fortaleza siendo el reino de Yahweh. Entonces la fortaleza, que es el reino de Yahweh, se expanderá como las fronteras de Israel y será apoyada en la piedra angular, y los dos rediles o los dos grupos en los que se separa el pueblo serían guardados, Shomrom, de Samaria.